Saludo con gusto a Ignacio Peinado Luna, es líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Vamos a retomar pues estos acuerdos que se habían hecho por parte de la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado en relación a las quejas que habían presentado los usuarios en relación a los altos consumos. Usted sabe, desde el año pasado, dice la Unión de Usuarios que se ha incumplido con el acuerdo de evitar cortes en el servicio de suministro a los usuarios que tenían estos adeudos en el pago de recibos por el excesivo consumo de energía que se registró en el verano y que se vio reflejado pues en facturas elevadas. Nacho, muy buenos días, un placer saludarle. Muy buenos días, Karina. Igualmente, gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Nacho. ¿Qué está pasando? La vez anterior, la entrevista pasada, comentábamos de que los acuerdos tenían que estar por escritos, firmados y más que apalabrados, pues en papelito, pero al parecer, de acuerdo a lo que nos comparte pues la Unión, no se está cumpliendo o no se están cumpliendo estos acuerdos. Platícanos, Nacho, por favor. Es una realidad en cuanto a los no cortes de los servicios de energía. Comisión pues nunca ha dejado de cortar. No lo hizo en plena pandemia, no lo está haciendo ahora. Entonces todos los días hay cortes por parte de CFE a los usuarios que traen algunas adeudos de Comisión Federal. Inclusive te puedo decir con conocimiento de causa, hay usuarios que justo se les vence el recibo el mismo día y ese mismo día están cortando la energía. Entonces Sí. Situaciones de esa naturaleza es una realidad. También es común que se acerquen usuarios a las oficinas de la Unión y que expresen que se acercaron a un centro de atención con algún recibo, con algún adeudo para hacer algún convenio y fueron rechazados, no fueron atendidos. Es decir, todo lo que expresó por un lado Comisión Federal de Electricidad, que atiende a los usuarios y que nadie se va sin un convenio, pues es falso, de acuerdo a la información que nos vierte los usuarios prácticamente todos los días. Entonces es algo muy preocupante. Y en el tema de los plazos que anunció el gobierno del Estado junto con Comisión Federal para los usuarios que les había llegado muchísimo y pudieran tener tiempo ahí para cubrir esas facturas, pues solamente eso fue muy paulatino en los mismos días que sucedió el anuncio. Fuera de allí, en estos momentos, desde hace semanas, tiempo atrás, hemos recibido también usuarios que expresan que solicitaron una prórroga en un centro de atención de CFE, llámese Bajo del Río o Monteverde y Cárdenas, y solamente le dieron 15 días, 20 días, 10 días. Entonces, una vacilada, no ha habido seriedad, no ha habido compromiso en cumplir lo que se anunció, y además que es un derecho social porque el usuario finalmente quiere pagar, lo más que no puede en esas condiciones de una sola exhibición. Sí. Y lamentablemente pues ha habido una cerrazón en ese tema y nosotros estamos viendo este tema con el gobierno del Estado para que se pueda no solamente retomar el hecho de lo que se anunció, sino que se aplique en la realidad. Nacho, estos consumos de energía son de verano, es decir, son facturas que deben, que adeudan desde que agosto, septiembre, octubre, ¿qué bimestres son o qué periodos son? Pues, y bueno, si en su momento pues están sin luz entonces, porque pues la comisión no perdona, te cortan, no, nada más se te vence. Si no hay prórroga, si no les respetaron el acuerdo, ¿esta gente está sin luz o cómo? Pues mire, uno, al ir y hacer convenio, los usuarios que deben X factura no tienen para pagar, los están rechazando de tal suerte que siguen sin energía o se autorreconectan en el mejor de los casos porque la energía hay que tenerla, o bien hasta que consigan establecer un acuerdo. Entonces, pero eso ha estado sistemáticamente la puerta cerrada, prácticamente es pagar la totalidad. En algunos casos usuarios así lo están haciendo y eso es algo muy lamentable, que no haya este tipo de facilidades. Desde el año pasado tenemos 2 años muy fuertes en cuanto a altas temperaturas, pero el año pasado fue muy intenso, agresivo, y se reflejó facturas prácticamente impagables, que como bien dices, hay usuarios que desde el verano pasado todavía lo que les llegó todavía se debe, no han podido reponerse, salir de esa situación. Inclusive aquí y ahora te comento, atendemos nosotros un promedio de 30, 40, 50 usuarios al día, donde llegan con facturas muy elevadas, todavía en este momento facturas de 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos, y estamos en el invierno.
quiere decir que eso nos pinta el panorama real de qué tan necesaria es la energía eléctrica y qué tan agresivos son los consumos cuando desfasamos los rangos y caemos donde nos cuesta más caro. Por ejemplo, ahorita en el invierno, arriba de 401 kilowatts, el excedente ya nos cuesta 3 pesos 40 centavos prácticamente, es muy elevado, pero también es producto de que 15, 20 de noviembre teníamos altas temperaturas y usuarios que seguimos encendiendo quizá aires acondicionados, pues la factura que llegó diciembre o mediados o finales que está en este momento llegando, pues refleja parte de ese consumo. Sí. Entonces, sí es una situación grave, así lo calificaríamos nosotros. Estamos buscando y provocando encuentros con el gobierno del estado para que este tema se respete. A ver, Nacho, los acuerdos, cuando se daba este anuncio que tú también lo compartías aquí en este espacio, lo abordábamos y hemos estado en constante comunicación, señalábamos que los acuerdos o los convenios eran como desde septiembre a diciembre o algo así, o tendrían que haber continuado, por ejemplo, ahora en enero, febrero, o son aquellas personas que no se les respetó en ese momento y vienen arrastrando pues este adeudo. ¿Es eso o estoy equivocada? Hubo un término, un planteamiento o un anuncio que manejaban de 3 meses. Sí, hasta diciembre, no, por eso. Ajá. Hasta diciembre. Eso no es suficiente. Aquí en Sonora se requiere tener las puertas abiertas de Comisión Federal para efecto de los plazos por convenios todo el año. Es una situación compleja. El que enfrentamos los jefas de familia, temperaturas extremas, tanto verano, invierno, sin duda alguna, y las facturas al orden del día. Entonces no puedes calificar únicamente como algo extraordinario, un par de meses, 3 meses o 4 meses. Aquí en Hermosillo por lo menos estamos hablando prácticamente todo el año, y eso es el reflejo de nuestras estadísticas internas que tenemos a la Unión de Usuarios. De allí que se luchó mucho por la ampliación del subsidio y que se modificara el sistema tarifario, que dicho sea de paso, en este tema ya nos reunimos con el secretario de Gobierno, abordamos este tema y bueno, afortunadamente pues todo va caminando conforme lo que se logró y se anunció en su momento y eso es muy importante, pero aunado a ello es necesario mantener puertas abiertas de parte de Comisión Federal del Gobierno del Estado para reconocer que hay un estado de vulnerabilidad financiera, económica de los jefes de familia y que no se puede hacer milagros con los recursos que se obtienen producto de nuestros esfuerzos y nuestros trabajos, porque primero hay que llevar el alimento a nuestras mesas y hacemos sacrificios para abonar a la luz, al agua, prediales, transporte público. Es una locura, de tal suerte que no hay recurso que alcance ante tantos servicios agresivos elevados y la canasta básica pues que vas al mandado y traes nada y dejas todo ahí en cuanto a recursos. Es una situación muy compleja. Que de hecho se siente mucho en enero, ¿no? En mi caso, en su casa, por cierto, llegó el recibo del gas, del agua, de la luz, de todo, llegó junto, ¿no? Predial, impuestos, la revalidación vehicular, todo en enero se junta, es pesado de verdad para todos, independientemente pues de la situación en la que nos encontremos, es difícil. Entonces, yo nada más recordar que el 9 de enero anunciábamos que se reuniría el gobernador del estado con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett, en una reunión, pues para ya definir lo que venía para Sonora, lo que correspondería a estos acuerdos, para ya hacerlos como oficiales. ¿Tienen información en relación a esto? Y viendo el panorama, pues entonces, ¿qué nos va a esperar con lo que viene ahora en verano? Tendría que quedar como por escrito y firme, como yo te había comentado, papelito habla, porque si no, las promesas están en el aire, Nacho, ¿no? No, es que siempre queda un documento, Karina, mira, te pongo en contexto un poquito, a principios de enero ciertamente salía un acuerdo publicado de la Secretaría de Hacienda que tiene que ver con los criterios de la aplicación o cómo aplica la tarifa 1F. Hay que subrayar aquí que a nivel nacional hay en el orden de 20 estados o algunos municipios de esos 20 estados que cuentan con la tarifa 1F. Entonces salen los criterios generales de la aplicación de la 1F, lo cual no es nuevo y cada año se publica. Y ya cada estado en lo particular, ya refiriéndonos a Sonora, se formaliza un convenio
ya específicamente CFE, Hacienda, Gobierno del Estado de Sonora, como otros estados, para efectos de aplicar la tarifa correspondiente a cada estado. En nuestro caso, se tendrá que seguir celebrando ese convenio en lo particular y establecer a partir de cuándo inicia la ampliación del subsidio, el mes más, y cómo se va a establecer la aplicación de la modificación del sistema tarifario. Entonces, eso se tiene que dar, no puede y no debe quedar en el aire. Entonces, porque eso significa, o sea, no te van a soltar recursos así sin de un documento de por medio. Claro. Sí, el tema del convenio, y entiendo ese cuestionamiento, lo entiendo muy bien porque nosotros también nos lo hacemos. Claro, y justamente le preguntamos al secretario de Gobierno la semana pasada que tuvimos, justo cuando el gobernador iba para México, en esa semana previa tuvimos una reunión para abordar ese tema, se abordaba y nos expresaban pues que no hay de qué preocuparse en ese sentido. Sin embargo, nosotros estamos muy atentos y en los próximos días seguramente, la próxima semana nos volvemos a reunir con el secretario para seguir, darle continuidad a este tema, y yo espero que en los próximos días ya el gobernador salga a anunciar lo acordado ya en la formalidad que bien tú te refieres. Muy bien, Nacho, pues estaré atenta a lo que resulte. En tanto, ahí están estas denuncias, está esta inconformidad, esta denuncia pública de la Unión de Usuarios del incumplimiento de ciertos acuerdos y en tomar pues medidas más amplias y ser más flexibles, pero como dicen, la comisión nunca pierde, nos dice por acá. Hay un comentario, con esto cierro, la comisión nunca pierde, yo he estado haciendo convenios, nos dicen, Ivonne nos comparte que ha estado haciendo convenios a través de la Unión de Usuarios. No me la han cortado porque doy abonos para pagar y sacando convenios en la Unión de Usuarios. La comisión nunca quiere perder ni va a perder. Ahora ya en el último lo acabo de pagar, milagro que no fue tanto, 1,700. A mí también me llegó muy poco ahora, me llegó poco y yo creo que pues sí, es un respiro porque en verano nos va como en feria, le tenemos miedo al recibo de verdad de la Comisión Federal de Electricidad. Nacho, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Igualmente, Karina, buen día, hasta luego. Gracias, ahí está.